Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amado hermano y amada hermana. Noche de domingo, fin de semana. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes a través de su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Transmitimos todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche. Una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra que le edifique, que le bendiga. Lo hacemos a través de las ondas radiales de Vino Nuevo Radio, su página cristiana en la internet. Y también utilizamos la plataforma en video del Facebook Live de Ministros de la Palabra. Así es que puede escucharnos a través de la radio y también puede vernos a través de nuestra plataforma. Agradecemos al Señor el que usted esté con nosotros. Sabemos que usted ha invertido hoy tiempo y nosotros queremos retribuirle ese tiempo que usted ha invertido a través de una reflexión seria, profunda y exclusivamente de la palabra de Dios. Aquí no hay sabiduría humana, aquí lo que estamos tratando es la sana doctrina. Hoy con un tema que hemos titulado Daniel y las profecías del fin. Recuerde que todos los domingos estamos estudiando 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. La semana pasada vimos el misterio número 1, que fue el fin de los tiempos. Los discípulos preguntándole a Jesús cuándo iba a ser el final de las cosas y cuáles iban a ser las señales de su venida. Hoy vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a hacer un análisis de algunas profecías de Daniel respecto a eventos que iban a suscitarse en el final de la humanidad. Todos los domingos, 11 misterios revelados. Así es que tiene la invitación para que siga con nosotros estas transmisiones domingo a domingo. Pero antes de que iniciemos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a tantas personas a través del audio y el video. Recibe toda la honra, toda la gloria, que seamos, Señor, depositarios de tu mensaje y que podamos transmitirlo de una manera clara, diáfana, no adulterada, sino que provenga a través de la guía de tu Santo Espíritu. Abre corazones en esta noche y que tu nombre sea glorificado. Amén. Daniel y las profecías del fin. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, a los libros proféticos, Daniel es considerado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es un libro muy hermoso, lleno de visiones y lleno de profecías. Daniel tuvo visiones y profecías de acontecimientos que iban a suceder en la historia después de su muerte, que para usted y para mí hoy, hermano y hermana, ya son acontecimientos históricos porque él los profetizó y ya sucedieron. Sin embargo, también Daniel profetizó de otros acontecimientos que iban a suceder al final de la era de la humanidad, que también para nosotros todavía hoy se convierten en profecías que aún no han sido cumplidas. No quiere decir que no se van a cumplir, claro que sí, pero todavía no es el tiempo para que estas profecías se cumplan. Hace 2500 años el profeta Daniel tuvo sueños. Por ejemplo, cuando usted va al capítulo 2 del libro de Daniel, usted ve el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que eran grandes imperios que se iban a ir desarrollando a través de la historia. El sueño de la bestia del campo de Nabucodonosor, allá por el capítulo 4. La visión que tuvo
Belsasar y la interpretación de Daniel acerca de aquella escritura en la pared, la caída del reino babilonio y el ascenso del reino medo-persa. En el capítulo 7 del libro de Daniel, usted observa la visión de las 4 grandes potencias mundiales, una visión paralela al sueño de la estatua que Nabucodonosor había tenido en el capítulo 2 de Daniel. Luego, en el capítulo 8, Daniel ve específicamente el levantamiento de 2 potencias mundiales, porque después de los babilonios vendrían los medo-persas y después vendrían los griegos. En el capítulo 9, Daniel ve una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. Un domingo de estos, más adelante, vamos a hablar específicamente acerca de esta profecía de Daniel capítulo 9. ¿Qué son esas 70 semanas y cuál es la relevancia en nuestra historia y en el final de la era? En el capítulo 11 del libro de Daniel hay una visión más detallada de acontecimientos históricos que van a afectar a la nación de Israel desde el año 540 hasta el año 167. Recuerde que hay un periodo oscuro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de 400 años. El último profeta, Malaquías, allá por el año 430, no se sabe absolutamente nada de la nación de Israel hasta que vuelve a aparecer allá con el nacimiento de Jesús y el escrito de los evangelios. Sin embargo, Daniel capítulo 11 nos relata muchos acontecimientos que se dieron durante esos 430 años. Ahora, lo que nos compete en esta noche del libro de Daniel y lo que tiene que ver específicamente con acontecimientos del futuro, acontecimientos apocalípticos, acontecimientos del final de toda la humanidad, están en el capítulo 7, 9, 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Y esos son visiones que tiene el profeta acerca de los últimos tiempos. Voy a invitarle que vaya a su Biblia, Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces se presentará Miguel, el ángel encargado de proteger a Israel. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido en toda la historia de la humanidad. Cuando ese tiempo llegue, dice Daniel, se salvarán o se librarán de, o después de este tiempo, todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre es escrito en el registro de Dios. Vean qué interesante lo que nos está relatando Daniel o nos está profetizando Daniel acerca de los tiempos finales. Daniel escribió esta profecía hace 2500 años. Una profecía que todavía no ha ocurrido, como si ocurrieron muchas visiones y profecías que tuvo este hombre a través de lo largo de la historia, pero lo que tiene que ver con la parte escatológica o de los últimos tiempos aún no ha sucedido. Sin embargo, Daniel dice que se acercan tiempos muy difíciles, tiempos, según el versículo 1, de muchísima angustia. Quedemos claros, hermano y hermana, no estamos hablando de tiempos de felicidad, no estamos hablando de tiempos de prosperidad, tiempos bollantes, tiempos de alegría, tiempos de algarabía o de gozo. Daniel es claro y categórico que vienen tiempos muy difíciles. Si usted cree que en este momento la situación está complicada, que la economía está muy difícil, que los virus andan haciendo de todo alrededor del mundo, si usted siente que la situación política, que las guerras es un tema que nos está asustando, lo que estamos viviendo en este momento, según Daniel, es una caricatura de lo angustioso y complicado que se va a poner los tiempos finales conforme se vaya acercando la segunda venida del Señor. Y Daniel nos dice que viene un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Si usted cree que el holocausto, la muerte de los 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi son o es tal vez uno de los acontecimientos más difíciles, no se compara en nada con un tiempo que viene para el mundo cual nunca
ha existido antes. Dice Daniel que cuando ese tiempo llegue, se van a salvar todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre es escrito. Y aquí habla de los hijos e hijas de Dios. Pero cuando habla de salvarse, no quiere decir que el pueblo de Dios no va a estar en esos tiempos de angustia. Los grandes comentaristas y escritores del libro del Apocalipsis, cuando se habla de la gran tribulación, que desde ya le invito porque hay un domingo de estos que vamos a hablar específicamente de la gran tribulación. Y este acontecimiento o este tiempo de angustia no dice en ningún momento que los hijos de Dios no lo van a atravesar, como tampoco dice que sí van a estar ahí. Sin embargo, hay puntos de vista que son muy respetables. Lo que nosotros sí sabemos es que los hijos e hijas de Dios, indistintamente estén en este tiempo de angustia o no lo estén, van a ser liberados de la esclavitud del pecado y van a ser llevados a la gloria de Dios. Suceda lo que suceda, porque el apóstol Pablo decía que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. Sin embargo, es muy importante la referencia que hace Daniel acerca de ese periodo de angustia que viene para toda la humanidad. La Biblia habla acerca de un tiempo de gran tribulación y también habla de un acontecimiento específico que lo vemos en Apocalipsis y en algunos libros del Nuevo Testamento, principalmente en las cartas del apóstol Pablo, cuando se habla del día de la ira. Algunos interpretan Daniel capítulo 12, versículo 1 como a los justos que están siendo purificados por un tiempo de angustia anterior al día de la ira, porque después de ese tiempo de angustia vendrá el día de la ira de Dios. Hermano y hermana, hasta el día de hoy, Dios está siendo misericordioso con usted y conmigo, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Pero va a llegar un momento que esta era que estamos viviendo, la era de la gracia, la era de la misericordia, se va a terminar. Y en el momento en que la gracia termine, en el momento en que la misericordia de Dios se cierre, iniciará inmediatamente el día de la ira de Dios. Y de este día hay un domingo de estos que también vamos a hablar largo y tendido en qué consiste ese día de la ira. Es interesante lo que Daniel nos manifiesta acerca de este ángel, el ángel Miguel. En la Biblia los ángeles tienen relevancia importante en todo el desarrollo de acontecimientos, como mensajeros, como servidores a favor de los creyentes. Pero son muy pocos los que aparecen con nombre en la Biblia. Vemos a Gabriel, que se le presenta a Daniel, y también a María, y se le presenta también a Zacarías. Aquí vemos que Daniel nos habla de Miguel, que también vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 7, cuando nos dice que se libró una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que están bajo su mando, dice, pelearon contra el dragón y sus huestes de ángeles. Esos últimos, una vez vencidos, fueron expulsados del cielo. Miguel es un ángel que, como lo hemos demostrado en las Escrituras, es un ángel guerrero. En el texto de Daniel dice que Miguel se va a presentar en ese tiempo de gran tribulación. Habrá una batalla muy importante entre Miguel y las fuerzas del mal. Ahora, hay algo importante que vemos en Daniel capítulo 12, versículo 1, y es una preocupación que tiene Daniel acerca de la nación de Israel. Recuerde usted que Daniel, el contexto histórico del profeta Daniel es un tiempo muy complicado. Daniel se encuentra en cautiverio y Israel es librada de los babilonios, pero inmediatamente vienen los medopersas. Luego vendrá Israel bajo dominio de los griegos. Luego vendrá Israel bajo dominio de los romanos. Luego vendrá Israel bajo dominio de los turcos. Y así ha sido a través de la historia, hasta el año 1948, que logra convertirse en una nación independiente. Sin embargo, en el 46 estuvo subyugada por los nazis, y de ahí la muerte de los más de 6 millones de judíos. Daniel, en el contexto histórico, está preocupado por la nación, está preocupado por el pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo que Daniel desconoce
en la profecía que está teniendo, porque la profecía no es solamente para el pueblo de Israel. Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo, en el versículo 11 y 12, no olviden que ustedes los gentiles, hablando de los que no son judíos, estaban excluidos. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. El plan de Dios no es solo para la nación de Israel. El plan de Dios es para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, sin distingo de raza, sin distingo de género, sin distingo de clase social o nación. Dios ama a todos, y porque los ama a todos, dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el apóstol Pablo diciendo en Efesios que Dios ha unido tanto a los judíos como a los gentiles en un solo pueblo por medio de su cuerpo en la cruz. Derribó el muro de hostilidad que los separaba, hizo la paz entre los judíos y los gentiles al crear de los dos grupos un solo grupo, un solo pueblo. Y la hostilidad que había entre gentiles y judíos queda destruida. Ahora todos los hijos e hijas de Dios constituimos su casa. Esa casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Vean qué interesante la mención de Antiguo y Nuevo Testamento. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces, antes de avanzar con las profecías de Daniel, quiero que nos quede totalmente claro en esta noche que hay un plan único para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, sean judíos o no sean judíos. El plan de Dios es que ahora todos los que creemos, dice Efesios 3:6, gozamos por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos, tanto judíos como gentiles, formamos parte del mismo cuerpo y ambos vamos a disfrutar de las mismas bendiciones que le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso es que hay un nuevo pueblo de Dios. No son dos planes para una nación y el resto del mundo. El apóstol Pablo es categórico. En Gálatas capítulo 6, versículo 16. En Cristo Jesús no importa, dice Pablo, si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta, una nueva creación. Eso es lo que a Dios le interesa, hermano y hermana, de usted y de mí. Aquí no se trata de un tema de religión, no se trata de un tema de dogmas, no se trata de un tema de sabiduría humana. A Dios lo que le interesa es que usted y yo, cuando venimos a Él, seamos personas distintas, seamos nueva creación, ya no lo que éramos antes, ya no lo que es el mundo actualmente. Que la paz y la compasión de Dios, dice el apóstol Pablo, estén con todos los que se ajusten su propia vida a esa nueva norma. Solo esos que se ajustan a esa nueva norma son los llamados a ser mencionados como el pueblo de Dios, o sea, el Israel de Dios. Daniel no lo entendía en el capítulo 12, versículo 1. Le sonaba o le parecía que era estrictamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, usted y yo sabemos a través de otros misterios que han sido revelados en el Nuevo Testamento, principalmente al apóstol Pablo, usted lo puede leer en sus cartas, si hubo un hombre de Dios que recibió muchos misterios de parte de Dios para que usted y yo los conociéramos hoy en día, ese fue el apóstol Pablo. Y el misterio más importante revelado a Pablo y en el cual se fundamentaba su ministerio era que los que no eran judíos también tenían parte de gozar en la herencia con el Señor Jesucristo. También hay espacio para aquellos que no tenemos ciudadanía judía. Daniel hasta ese momento no lo lograba captar. Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido antes, un tiempo que vendrá en la historia de la humanidad. Muy probablemente estamos acercándonos ya tal vez a las últimas semanas, a los últimos meses, a los últimos años. Sin embargo, uno tiene que ir aprendiendo, como decía Jesús, a ir entendiendo los diferentes comportamientos, lo que está sucediendo en el mundo. Jesús hablaba de que si hay cosas que nosotros podemos prever, como el clima,
hay cosas que también podemos prever, como son las señales y las visiones que se están dando de su segunda venida. Hay muchas señales de tiempos de dolores que estamos padeciendo. En Marcos capítulo 13, versículo 19, Jesús decía que la gente sufrirá muchísimo en esos días. Daniel nos habla de un tiempo de angustia. Jesús lo ratifica 500 años después y nos dice que será un tiempo de muchísimo sufrimiento, porque desde que Dios creó el mundo, dice Jesús, hasta el día de hoy, la gente nunca ha sufrido tanto como sufrirá en esos días, ni jamás volverá a sufrir así. Lo dijo Daniel, lo ratifica Jesús hace 2000 años, y tenemos que entender, hermano y hermana, que vienen tiempos muy difíciles. ¿Y por qué es importante que usted y yo sepamos que esos tiempos vengan, como lo vamos a ver ahora? Para que usted y yo nos preparemos para cuando esos momentos vengan. Sea que vayamos a estar en esa época, o sea que no vayamos a estar, eso no es lo importante. Lo importante es el principio detrás del detalle. El Señor quiere informarnos, darnos a conocer lo que va a suceder en el futuro. El libro de Apocalipsis se traduce como revelación. Apocalipsis, una palabra griega que quiere decir revelación. En Apocalipsis no hay nada escondido. Dios ha revelado lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y si lo ha revelado es para dos cosas. Una, para que usted y yo nos preparemos cuando todo esto suceda. Y segundo, para que usted y yo nos volquemos con más denuedo a evangelizar a aquellas personas que necesitan conocer del amor de Dios y de todo esto que va a suceder en los tiempos finales. Entonces, usted prepárese y empiece a predicar las buenas nuevas, porque para eso es que Dios le está informando de todo lo que va a acontecer. En esa época el mundo va a experimentar la crueldad de un gobierno mundial que estará bajo el poder de una trinidad diabólica. Un domingo de estos vamos a estar hablando acerca del hijo de perdición, vamos a estar hablando acerca del anticristo, vamos a estar hablando de todo su accionar, de toda la maldad que este emisor de Satanás traerá sobre toda la humanidad. Va a agrupar al mundo entero en todas las aberraciones y maldades posibles en contra de la iglesia y tratará por todos los medios posibles de que los hijos de Dios se vuelquen en todas sus artimañas y en todos sus engaños. Pero de eso hablaremos un domingo de estos, según el calendario que hemos elaborado de los 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los tiempos finales. Ahora, Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, también nos habla de una época de calamidad mundial que se conoce como la Gran Tribulación. Dice Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. Viene un día terrible, dice Jeremías, como nunca ha habido otro. Hermano y hermana, cuando usted lee la Biblia, si usted es un asiduo lector de las Sagradas Escrituras, si usted es un asiduo estudiante de la palabra del Señor y ha tenido la oportunidad de sacar tiempo valiosísimo para estudiar las Escrituras, cuando usted encuentra un acontecimiento relatado en diferentes libros o cartas de la Biblia, póngale muchísima atención, porque si aparece varias veces en las Escrituras, en diferentes épocas y con diferentes escritores, es porque hay algo que Dios quiere de una manera vehemente que usted y yo comprendamos y entendamos. Ya Daniel dijo que viene un tiempo muy difícil. Jesús, 500 años después, lo dijo en el Evangelio de Marcos. Y nos volvemos a devolver, si vale la expresión, al libro profético de Jeremías, otro de los 5 grandes profetas del Antiguo Testamento, para decirnos que viene un día terrible como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo, dice, sufrirá muchísimo, pero al final yo lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo libraré del poder que lo domina, y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Lo juro, porque sí lo haré. Ese pasaje de Jeremías no solamente se circunscribe
a la opresión que en esa época estaba teniendo tanto el reino de Judá como el reino de Israel. Primero el reino de Israel había sucumbido allá por el año 722 por los asirios, y ahora el reino de Judá estaba sucumbiendo allá por el año 594, ahí para abajo 586, con la caída de Jerusalén, por parte de los babilonios. Entonces, no solamente Jeremías está hablando de ese tiempo de gran opresión para la nación de Israel. Este pasaje de Jeremías capítulo 30, versículo 7, también tiene una connotación escatológica, una connotación futurista de una época que todavía en este año 2021 no la estamos viviendo, pero que muy probablemente la tenemos a las puertas. Un tiempo de angustia como nunca, en el cual dice Jeremías que el pueblo de Dios va a sufrir muchísimo, pero que al final de los finales saldrá victorioso, porque es el pueblo del Señor. Ese tema de el odio hacia el pueblo de Dios, como un todo, ese odio hacia la iglesia misma del Señor, que es como podríamos traducir, el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Y si hay alguien que odia a la iglesia de Dios, ese es Satanás. Satanás odia todo lo que se parece a Dios. Y como Satanás se rebela contra Dios, lo vemos allá en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, Satanás se rebela contra Dios, pero no puede vencer a Dios de una manera ilusa. Creyó que podía sentarse en el trono y ser igual a Dios. Sin embargo, quedó totalmente claro que una cosa es el creador y otra cosa es la criatura. Y Satanás era una criatura, es una criatura de Dios. Y por tanto no podía rebelarse contra el creador. Entonces, como usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y pertenecemos a la iglesia de Dios, Satanás odia todo lo que se parece a Dios y trata las 24 horas del día de hacerle a usted y a mí todo el daño posible. Satanás quiere asesinarlo, Satanás quiere verlo deprimido, Satanás le miente a usted mañana, tarde y noche. Por eso es que usted tiene que aprender a discernir hoy más que nunca todo aquello, si es de Dios o no es de Dios. Usted tiene que conocer a su enemigo, sus artimañas y todo el daño que Satanás quiere hacerle a usted las 24 horas del día. Bendito Dios, que nos protege, que nos guarda, que nos libra del mal. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 12 al 14, nos habla exactamente y nos ilustra acerca de la furia que tiene Satanás sobre la iglesia de Cristo. Y en un tiempo no muy lejano, Satanás tendrá la oportunidad, como nunca antes en la historia, de venirse contra la iglesia. Dice el pasaje en mención que cuando el dragón, el libro de Apocalipsis, recuerda hermano y hermana, que es un libro simbólico, es un libro que está lleno de símbolos. Entonces hay que poder interpretar los símbolos para poder ubicarnos de qué es lo que se está hablando en el pasaje. El dragón que aparece en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es Satanás. Y dice Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, que cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, Satanás pierde la batalla contra Dios y es arrojado. Entonces corre en persecución de la mujer que dio a luz al niño. La mujer, en ese contexto de Apocalipsis 12, 12 al 14, es la iglesia. Entonces, como Satanás no puede vencer a Dios, se viene contra la iglesia. Pero dice que la mujer, sinónimo de la iglesia, recibe 2 alas de una gran águila y pudo volar al lugar que se le había preparado en el desierto durante 3 años y medio, donde la habrán de sustentar lejos de la serpiente. Ese pasaje nos habla de una protección divina que tendrá la iglesia sobre las acechanzas de Satanás. No dice que no vamos a atravesar ese tiempo de angustia. No dice que no lo vamos a padecer. Lo que sí es claro y categórico es que vendrá un águila, sinónimo de la protección de Dios, para cuidar a su pueblo, para que su pueblo se pueda sostener firme, para que su pueblo pueda luchar contra esas acechanzas, para que el pueblo en medio de la angustia salga victorioso. Cualquier parecido con los tiempos que hoy estamos viviendo y vivimos, usted y yo, hermano y hermana, es mera coincidencia. Los hijos de Dios hoy en día, las hijas de Dios hoy en día son abatidos con enfermedades. Los hijos de Dios se enferman también. Los hijos de Dios mueren
¿Quién dice que los cristianos no sufren carencias? ¿Quién dice que las hijas de Dios no tienen necesidad? ¿Quién dice que las parejas cristianas no tienen sus problemas y sus entreveros? Satanás está buscando por todos los medios para hacernos caer mañana, tarde y noche. Por eso es que hoy más que nunca el Señor nos llama a buscarle con más ahínco, a prepararnos, a trabajar con más denuedo y a suplicarle por su protección mientras estamos viviendo estos tiempos tan complicados. El apóstol Pablo dice allá en el libro de los Hechos que hasta después de que hayamos pasado muchísimas aflicciones, vamos a poder heredar el reino de los cielos. Jesús se lo dijo a sus discípulos la última noche en la cena del Pentecostés. En este mundo tendréis aflicción, le dice Jesús a sus hombres, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Satanás no los ama a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son míos. Satanás me odia a mí, dice Jesús, también los odia a ustedes. Así es que, hermano y hermana, no se asuste. No se asuste. Aquí nuestro interés no es asustar a nadie, sino de que nos preparemos, porque, hermano y hermana, estamos en guerra. Yo no sé cuál es el estilo de vida que usted tiene, no sé por dónde es que anda en sus actividades cotidianas, pero yo quiero recordarle que los hijos e hijas de Dios estamos en guerra. Una guerra mañana, tarde y noche, contra principados, contra potestades, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, decía el apóstol Pablo. Tenemos que luchar con enemigos muy poderosos, uno de ellos Satanás, que está a la par nuestra, el mundo también, que está a nuestro alrededor, y el peor enemigo que usted tiene es usted misma, es usted mismo, es esa carne que constantemente le está volcando y obligando a pecar. Así es que hay una lucha muy cruenta, y usted y yo, hermano y hermana, tenemos que ubicarnos, que reflexionar, que poner las barbas en remojo y prestarnos a escuchar la voz de Dios y pedir su amparo, su cobertura, su ayuda en estos tiempos que estamos viviendo. Continúa el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 15 al 17. La serpiente que iba tras la mujer arrojó por su hocico un caudal de agua que corrió como torrente hacia la mujer. Vean la lucha constante entre Satanás y su iglesia, pero la tierra, para ayudarla, abre la boca y se traga el torrente. Es ahí donde aparece la protección de Dios sobre su iglesia. Satanás acechando, furioso, dice, al darse cuenta de eso, el dragón propuso atacar a los demás hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y que dan testimonio de Jesús. Satanás sabe que le queda poco tiempo, hermano y hermana. Satanás no pierde el tiempo, no lo pierda usted. Dice la palabra del Señor que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que su tiempo es escaso y que su fin ya está determinado. Satanás es uno que no tiene posibilidad ya absolutamente de perdón. No tiene posibilidad de arrepentimiento. Toma una decisión y sobre esa decisión se le va a juzgar. Sin embargo, él no quiere irse solo al lago de fuego. Él quiere llevárselo a usted y llevarme a mí. ¿De quién depende que vayamos allá? Va a depender de usted y va a depender de mí. Tenemos las armas para poder luchar contra él. Tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y lo que Dios pide es que lo obedezcamos, que cada momento de nuestra vida le sirvamos, le amemos. Y Él promete estar con nosotros hasta el último de nuestros días. ¿Y cuándo será ese tiempo de angustia? Según Daniel capítulo 12, versículo 1. De eso vamos a estar hablando después de este breve segmento. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero saludar muy efusivamente en esta noche, hermano y hermana, a aquellos hermanos, o por lo menos algunos que puedo ver a través de nuestro perfil, algunos hermanos que nos están reportando su preferencia en esta noche. Tengo ahí a Francis Oriamuno, Dios te bendiga, Francis. Una bendición muy especial para tu mamá, doña Doris. También para tu hermana Cinia, allá en los Estados Unidos, que logra ver nuestras transmisiones algunas veces en directo, otras veces en diferido. Recuerde usted, hermano, que esas transmisiones
están quedando grabadas en nuestro perfil de Facebook. Después de las 9 de la noche, usted puede volverlas a repasar, revisar los comentarios, los textos bíblicos y puede también compartirla con otras personas para que también sean edificadas a través de las Sagradas Escrituras. Doña Lisbeth, don Gilbert, un gran abrazo de parte de su servidor. Gracias, hermanos, por apoyar este ministerio. Hermano Héctor Palacio, Dios te bendiga. Gracias por estar reportando tu sintonía en esta noche. También nuestra hermana Elvia Angulo. Hermana Elvia, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero recordarles, usted puede ver aquí, de este lado, todos los sábados, a partir de este sábado próximo, este sábado que viene, sábado 15 de mayo, vamos a dar inicio a unas reuniones virtuales que vamos a estar teniendo con todos aquellos hermanos que quieren acompañarnos a través de sesiones virtuales que tendremos todos los sábados a las 8 de la noche. Vamos a tener un tiempo donde compartiremos a través de la plataforma de Zoom con todos aquellos que quieran acompañarnos. Tendremos música, tendremos peticiones, testimonios, oraciones los unos por los otros y tendremos palabra del Señor. Queremos compartir en vivo y a todo color con todos aquellos que quieran incorporarse. Hay un ingrediente adicional muy hermoso que vamos a incorporar en estas transmisiones y tiene que ver con la comunidad sorda. Algunos hermanos de la comunidad sorda se van a incorporar a esas reuniones virtuales, para lo cual vamos a tener la bendición de poder interpretar a través del lesco, que es el lenguaje de señas, para que esos hermanos puedan también ser bendecidos por la palabra del Señor a través del lesco. Por eso es que si usted conoce a alguna persona que no es oyente, una persona que tenga deficiencia auditiva, por favor póngalo en contacto con nosotros para que esa persona pueda también recibir la palabra del Señor. El próximo sábado 15 de mayo iniciamos a las 8 de la noche. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente envíenos a nuestras diferentes plataformas su anuencia, su número de WhatsApp. Le incluiremos en un chat que se ha elaborado específicamente para este concepto del Zoom, donde usted recibirá información acerca de las próximas actividades, los temas que estamos desarrollando. Vamos a bendecir a los hermanos unos y otros, porque hermano y hermana, este tema de la pandemia apenas está empezando. Vienen complicaciones bastante serias, con iglesias cerradas, con situaciones en las cuales las reuniones presenciales se van a dificultar cada vez más, y por eso es que queremos abrir un espacio para poder compartir con usted en vivo la palabra del Señor y también para orar con usted. Recuerde, sábado 8 de la noche, a partir de este sábado que viene. Daniel y las profecías del fin. Daniel capítulo 12, versículo 1. Viene un tiempo de angustia. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder ese tiempo? Bueno, cuando vamos al libro o a la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice que el plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. Hermano y hermana, el plan estratégico para cuando llegue esa época de dolor, de angustia, cual nunca ha habido, ya se está elaborando, ya se están haciendo los planes, ya se están realizando todas las artimañas, todo el estratagema que se va a dar. Sin embargo, Pablo es claro cuando dice que solo falta una cosa, y es que aquello que detiene este tiempo de maldad, aquello que lo detiene, sea quitado. Viene la maldad con todo su máximo esplendor. Viene Satanás, viene el anticristo, viene el falso profeta, vienen tiempos muy difíciles, pero hasta el momento no se han manifestado porque hay algo que lo detiene. Y usted y yo, como hijos e hijas de Dios, sabemos que lo único que lo puede estar deteniendo es el accionar del Espíritu Santo, todavía dándole tiempo al hombre y a la mujer para que vengan a los pies del Señor. Todavía hay algo que está deteniendo, y es el trabajo que usted y yo tenemos que realizar con esas almas que se están perdiendo. Y hablando de ese malvado, dice Pablo, será un instrumento de Satanás, que vendrá haciendo toda clase de milagros, señales, falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haberle dicho no a la verdad.
aquella persona que insista de una manera negativa en decirle al Señor que no quiere nada con Él, serán las personas de las cuales van a ser engañadas por el enemigo en estos tiempos difíciles que se están acercando. Aquel que niega amar a Dios, que es el único que lo puede salvar, tendrá que sufrir todos los embates de estos tiempos difíciles. En Daniel capítulo 12, versículo 2, es muy interesante porque Daniel desconoce el destino de los muertos, pero sí sabe dónde van los muertos una vez que resucitan. De hoy en 8 días lo voy a invitar desde ya, porque vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. ¿Cómo es eso de la resurrección de los muertos? Hay gente que habla de hasta 9 resurrecciones diferentes. Yo no sé de dónde sacaron 9 resurrecciones de los muertos. A mí la Biblia me habla de 2 resurrecciones. Resurrecciones de justos y resurrecciones de injustos. Y así lo vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Pero no me voy a adelantar, porque ese será el tema del próximo domingo, si el Señor lo permite. Lo que sí quiero es que entendamos, según Daniel capítulo 12, versículo 2, que la gran cantidad de muertos, dice Daniel, que descansa bajo la tierra, se va a levantar. Unos se van a levantar de la tumba para vivir para siempre, pero otros van a volver a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Muy simple. Juan capítulo 5, 500 años después, versículo 28 y 29, Jesús refrenda las palabras de Daniel. Cuando Jesús dice que saldrán de las tumbas, ¿quiénes saldrán de las tumbas? Pues los que estén muertos. Y los que hicieron lo bueno, aquellos que están enterrados, que hicieron lo bueno, desde el primer muerto que es Abel hasta el último, volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo, volverán a vivir para ser castigados. Entonces, hermano y hermana, Daniel, refrendado por Jesús, y lo vamos a ver ampliamente hoy en 8 días, lo que nos dice es que todas las personas que han muerto van a resucitar. No se van a quedar en las tumbas. Ese cuento de que el muerto al hoyo, el vivo al bollo, eso es una mentira, porque los muertos van a resucitar. El dilema aquí es que unos van a resucitar para vivir para siempre con Dios, dependiendo de lo bueno que hayan hecho según Jesús. Y el otro grupo va a volver a vivir para sufrir para siempre porque hicieron lo malo mientras estuvieron en vida. O sea, que lo que usted hace en vida es lo que determina su destino eterno. No hay grises, no hay terceras posibilidades. Lo que usted hace en la vida determina su destino eterno. Usted hizo en vida lo bueno, muere y resucita para estar con Dios para siempre. Usted hace en vida lo malo, muere y resucita para perdición eterna. No hay una tercera posibilidad, no la encuentro en las Sagradas Escrituras. De eso vamos a estar hablando ampliamente dentro de 8 días. Pero las resurrecciones de los muertos es un suceso que vendrá en los tiempos del fin y que ya desde Daniel venía ya relatándonos. Daniel no entiende dónde es que están los muertos. Daniel lo que sí sabe es que unos van a resucitar para vida eterna y otros para perdición. ¿Dónde están los muertos? De eso ya hemos hablado en episodios anteriores. Usted puede ver nuestra galería de videos y encontrará el destino de las almas después de la muerte. Búsquelo y ahí ampliamente hablamos dónde es que están aquellas personas que mueren hoy en día. Una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo. Hay una gran diferencia y depende de cómo usted vive en la tierra, así es donde usted se encuentra o donde usted se va a encontrar una vez que usted deje este mundo. Daniel no recibe más detalles acerca de la resurrección de los justos ni de los injustos, en cambio Juan sí. Porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, dice Juan, y se lo voy a adelantar porque de eso vamos a hablar ampliamente dentro de 8 días. Dice, ellos son los primeros que volverán a vivir. Está hablando de los hijos de Dios, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él durante 1000 años. El resto de los muertos, vean qué interesante, porque ya lo dijo Daniel, lo dice Jesús y ahora lo vuelve a decir Juan. Los muertos sin Cristo, los muertos sin Dios y sin esperanza, van a resucitar después,
no van a volver a vivir hasta que sean llamados para presentarse ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, y ser juzgados por sus acciones. Por eso, hermano y hermana, es una gran tranquilidad la que nos da el Señor y lo que nos dice el Señor en esta noche, que si morimos, vamos a resucitar, porque si Cristo resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. Y los hijos e hijas de Dios que se guardaron piadosamente para el Señor, resucitarán con cuerpos glorificados para estar con Cristo para siempre, jamás. Por lo otro, no se preocupe, preocúpese por su salvación y haga el trabajo que Dios le ha establecido para traer almas al redil. En Daniel capítulo 12, versículo 4, se le dice a Daniel: y tú, Daniel, usted no diga nada de esto a nadie. Usted conserve esa profecía en secreto y mantenga cerrado el libro hasta que llegue la hora final. Para la época de Daniel, 500 años antes de Cristo, los sucesos del fin del mundo se sellaron. Dios le dice a Daniel: de esto no hable. Esto no es para esta época. Guarde eso. Y Daniel lo guarda. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, Apocalipsis fue escrito allá por el año 95 después de Cristo, dice Juan que se le indicó que no guardara en secreto el mensaje profético que estaba escrito en el libro, porque ya se acerca el momento del cumplimiento. Hace casi 2000 años, a Juan sí se le permite que abra esas profecías, que las diga, que las revele. A Daniel hace 2500 años no se le permitió, pero a Juan le dice que sí. Lo que usted y yo sabemos de lo que va a suceder en los últimos tiempos es importante, ya está siendo revelado para que entendamos que la segunda venida del Señor está cerca. El Señor está cerca de venir. Habrá un aumento de ciencia. Daniel capítulo 12, versículo 4. Mucha gente se moverá de un lado para el otro, tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Como nunca antes en la historia logramos, en menos de un año, tener una vacuna lista para un virus que era desconocido. Eso es algo que solamente la ciencia, el incremento de la ciencia, ha podido llevarlo a cabo, y eso es porque así había sido profetizado. La explosión de tanta información y de conocimiento que hay hoy en día, hermano y hermana, nos hace pensar que estamos viviendo el avance del conocimiento, no solo de la ciencia, sino también de la palabra de Dios. Así como está aumentando el conocimiento de la ciencia, así también está aumentando el conocimiento de la palabra de Dios. Misterios que se están revelando, lo que Dios está anunciando, el entendimiento que se está abriendo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. No podemos ignorar cuán grande es el avance de la ciencia secular en el mundo, pero también cómo está avanzando el conocimiento de la palabra del Señor en todo el globo terráqueo. Damos gracias a Dios por eso. Y en el capítulo 12, versículo 7, ¿cuánto va a durar ese tiempo de angustia? Dice el versículo 7 del capítulo 12, el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, con ambas manos levantadas hacia el cielo, dijo jurando con solemnidad en el nombre del Dios viviente: dentro de 3 tiempos y medio, cuando deje de ser agredido el pueblo de Dios, entonces terminarán todas estas cosas. Hay un tiempo simbólico, 3 años y medio. No podemos tomar los tiempos apocalípticos o los tiempos escatológicos como literales. Aquí no se trata de sacar una calculadora, de sacar un ábaco y decir, bueno, va a ser tantos días, menos los feriados, menos los domingos. No, no nos corresponde a nosotros. Lo que sí es importante saber es que es un tiempo establecido, que tiene inicio y que tiene final. ¿Qué es importante también con eso del tiempo? Que está claramente delimitado. No se puede exceder a lo que ha sido establecido. Dios delimita este tiempo de maldad y Él dice cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Porque si hay alguien que controla todas las cosas alrededor de tu vida, es Dios. Dios te dice cuándo empieza tu enfermedad y cuándo termina tu enfermedad, cuándo empieza tu angustia y cuándo va a terminar tu angustia, cuándo inicia tu prueba y cuándo termina la prueba. Porque Satanás no puede andar a la libre haciendo lo que le da la gana. Él tiene autorización de parte de Dios. Sin embargo, aunque tengas que atravesar todo este tipo de situaciones, el Señor
te cubre, el Señor te protege. Él ha prometido estar contigo siempre. Por eso es que es importante, hermano y hermana, todo esto que hemos estado viendo acerca de Daniel, ese periodo de angustia, esa situación, lo que va a durar, cuándo va a acontecer, cómo es que se va a desarrollar. Es importante que usted y yo vayamos tomando nota todos esos domingos que estamos hablando acerca de estos 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos del tiempo final. En Daniel capítulo 12, versículo 8 al 10, dice Daniel, yo oí lo que el ángel dijo, dice Daniel. Y póngame mucha atención en estos últimos minutos de transmisión, porque aquí hay una palabra de Dios para tu vida. Dice Daniel, yo oí todo lo que el ángel dijo respecto a ese periodo de angustia, respecto a la resurrección de los muertos, respecto a la duración. Yo lo escuché todo, dice Daniel, pero no entendí nada. Daniel dice, no entendí nada. Daniel está perplejo, está viendo cosas que no iban a suceder en su tiempo, que todavía, hermano y hermana, 2500 años después no han sucedido. Y si no han sucedido no quiere decir que es mentira, sino que hay una fecha en el calendario divino para que esto suceda. Daniel está tratando de interpretar lo que está viendo, como Juan mismo trata de interpretar todas las visiones del Apocalipsis. Así es que le damos el beneficio de la duda a Daniel y también a Juan, de que están viendo cosas y tras de eso tienen que anunciárselas a usted y a mí, de situaciones que no logran entender en su capacidad y raciocinio humano. Daniel dice, no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo. Y por eso pregunté, mi Señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué va a suceder? O sea, está bien, ya yo veo todo esto que está pasando. ¿Y después qué va a suceder? El ángel le contesta, y esa palabra es para usted, hermano y hermana, en esta noche. Daniel capítulo 12, versículo 8 al 10. A ti, Daniel, te toca llevar una vida normal. Nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Muchos van a sufrir por todo lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán mejores personas. Después del sufrimiento, usted y yo somos mejores personas. La gente malvada seguirá siendo malvada y no se dará cuenta de lo que está sucediendo. Pero los maestros sabios sí se darán cuenta de todo. Hermano y hermana, lo que el ángel le dice a Daniel, se lo dice a usted hoy. En esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de tantas preguntas y respuestas, en esos momentos en que estamos viendo las señales de la segunda venida, los principios de dolores, tal vez nos abrumamos, tal vez nos preguntamos, bueno, pero ¿y después qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Lo que realmente Dios quiere al anunciarnos todos estos hechos y acontecimientos es que usted y yo vivamos una vida normal. ¿Qué es vivir una vida normal? Que sigamos buscando del Señor, que sigamos trabajando en su obra, que no perdamos el tiempo en banalidades, en aquellas vanidades, en aquellas situaciones que de nada aprovecha. El mundo seguirá siendo malo. Usted no vea el mundo, usted simplemente evangeliza al mundo. Usted no tiene garantía de lo que el mundo va a hacer o no va a hacer. Aquella persona que ha decidido no creer, no creerá y seguirá haciendo mal hasta el fin del mundo. Pero usted es una persona distinta. Usted sigue haciendo el bien hasta el fin de los tiempos o hasta el que el Señor lo llame. Y si Daniel no entiende lo que está viendo, y también Pedro nos dice en su carta, en su segunda carta, que también es difícil entender, ¿por qué usted cree que nosotros sí tenemos que entender todas las cosas? Hay gente que cree que todo lo sabe, hay gente que cree que todo lo entiende, le ponen fechas a los acontecimientos y eso es muy peligroso. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, nos dice, y este versículo es para usted en esta noche. Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, los últimos tiempos, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Eso es en lo que usted y yo tenemos que estar preocupados, en estar en paz con Dios y procurar que Él nos encuentre sin pecado. Dios dice, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Quedan advertidos, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Cuídense mucho. No sea que los engañe gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios.
Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude cada día a ser mejores cristianos. Ten mucho cuidado con lo que escuchas, ten mucho cuidado con lo que ves. No le creas a todo porque simplemente dice que viene de Dios. Pesa los espíritus y ten mucho cuidado hasta de nuestros propios mensajes en ese espacio en paz me acostaré. Péselo, mídalo, pero no al mensajero. Yo no tengo nada que ver en este tema. Pese el mensaje, pese lo que hablamos en esos espacios acerca de la palabra del Señor, en lo cual lo que procuramos es acercarlo a usted más a Dios. Hermano y hermana, vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos muy complicados. A Daniel se le da una instrucción en el capítulo 12, versículo 13. Tú, Daniel, sigue tu camino hasta el final de tus días y luego descansa en paz, que al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. Esa es la palabra para usted en esta noche. Suceda lo que suceda, se venga lo que se venga, como hijo e hija de Dios. Daniel 12:3, esa palabra es para ti. Sigue tu camino hasta el final de tus días y después descansa. Está hablando de la muerte, porque al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. La mente de Daniel, hermano y hermana, estaba llena de pensamientos excitantes, temibles, que podían convertirlo en una distracción en vez de una bendición. Sin embargo, Dios quería que Daniel continuara haciendo el trabajo para el cual Dios lo había llamado, y quería que Daniel se enfocara en eso, como Dios quiere que usted se enfoque en cuidar su salvación y en procurar la salvación para los demás. Obedezca la palabra de Dios, siga su camino, hermana y hermana, hasta el fin, como todos los hijos e hijas de Dios tenemos que hacer, y al final recibiremos nuestra recompensa. Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra, gracias porque ha corrido, Señor, a lugares inimaginables, y pedimos, Señor, que tú la bendigas. Sabemos que ella no volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana lunes, 8 de la noche, seguimos hablando de Jesús. Mañana vamos a estar hablando de todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Todos los lunes estamos hablando de eso. Y le invito desde ya, invite a un amigo para que también sea edificado a través de la palabra. Continúe con nosotros en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Yo lo bendigo en este inicio de semana. Que el Señor lo guarde, lo proteja. Hermano y hermana, cuide su familia y no se suelte de la mano del Señor. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.